Quiero invitarlos a que reflexionemos un momento en la palabra de Dios. Quiero que vean sus Biblias en Efesios 4, capítulo 4, versos 22 al 24. La palabra que quiero compartir hoy está muy relacionada con el testimonio que vimos en el espacio Huellas y tiene como título Sanidad del rechazo. Así que quiero invitarles a que reflexionemos un momento acerca de cómo podemos ser sanos de la herida, de la marca del rechazo o el abandono. Dice el texto bíblico en Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, se refiere a la vida sin Dios, que está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea, a los deseos de la naturaleza humana, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, es decir, de la persona creada según Dios en la vida nueva de relación con Jesucristo, como dice acá, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Efesios encontramos dos tipos de vida en este texto que hemos leído. El tipo de vida sin Dios y el tipo de vida en Dios. Y nos llama la palabra de Dios a renovar nuestra mente para que no vivamos más en la antigua manera de vivir, sino que nos vistamos con la nueva manera de vivir que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios hace este énfasis en su palabra? Porque la vida sin Dios es la que deja marcas que son dolorosas, que son consecuencias o resultados negativos para la vida del ser humano. Como por ejemplo lo que veíamos en el testimonio de Anita en el espacio Huellas, son las heridas del abandono y el rechazo los que provocan una vida triste, una vida miserable en los seres humanos. Y esta vida no es la vida que Dios planeó para ninguno de nosotros. Esta vida marcada por el rechazo, marcada por el abandono, es una vida construida por el entorno social, por el contexto donde vivimos, por las personas que nos rodean, pero no es la vida que Dios creó para nosotros. Es una vida creada según las circunstancias y no según Dios, según la influencia del entorno y no la dirección de Dios. Y cuando la persona está afectada con esta herida, con el dolor del abandono y el rechazo, además el enemigo de nuestras vidas, que es Satanás, envía un espíritu de rechazo, un espíritu de abandono para que atormente más y más la vida de las personas. Quisiera compartir un poco acerca de cómo es la vida de una persona que está bajo la marca del abandono y el rechazo. Por ejemplo, la persona que ha sufrido abandono lleva la máscara de la dependencia emocional, de la necesidad de apoyo permanente. Necesita tanto apoyo que generalmente se desenvuelve o se comporta como víctima. Siempre es víctima de las circunstancias, toda la gente que le rodea provoca en su vida algo que le atormenta. Inclusive la vida del abandono va generando incluso problemas físicos que principalmente tienen la finalidad de llamar la atención de quienes están a su alrededor.
Las personas que han sido marcadas o que llevan el chichón del rechazo, del abandono, tienen un estado de ánimo muy inestable y pueden pasar del extremo de estar felices al extremo de estar muy, muy tristes. Son personas con mucho miedo a la soledad. Son personas que sienten pánico de estar solos, abandonados, sin nadie que los pueda ayudar. Entonces, no es una vida buena, es una vida muy, muy triste, muy lamentable. Las personas suelen utilizar frases como ya no puedo más, ya no doy más, estoy cansado, estoy extasiado. Como nos comentaba Anita, que al momento de conectarse con nosotros en una ocasión, ella estaba orando y descargando su vida en Dios porque estaba agotadísima, cansada de esta vida marcada por el rechazo. A pesar de que las personas marcadas por esta herida buscan consejo, no siempre siguen los consejos porque no buscan una solución a su situación, sino que buscan simplemente ser contenidas, ser ayudadas, ser acompañadas. Generalmente se levanta en cada persona que ha sufrido rechazo, maltrato, un espíritu de autodestrucción, se auto boicotea a la persona y generalmente destruye sus propios logros, puede lograr un objetivo, puede lograr formar una familia, pero una vez que ya ha logrado eso empieza a manifestar conductas que empiezan a destruir lo que ya ha alcanzado. Por lo tanto, es una situación que en lugar de ayudarla a salir adelante o ayudarlo a salir adelante, va cada vez provocando más dolor en la vida de las personas. Toleran lo que sea en una relación de pareja con tal de no ser abandonados. Inclusive toleran situaciones que van contra su propia dignidad. Lo que más les cuesta a las personas con heridas de abandono y rechazo es cerrar ciclos, es soltar cosas, porque todo se ve como una experiencia más dolorosa de abandono. La tristeza es la emoción más profunda o más recurrente que experimenta una persona en este tipo de situación. La persona que vive en rechazo, en abandono, tiene temor de la autoridad, de personas o de figuras de autoridad. El hecho de que sean figuras de autoridad les hacen ver que sean personas frías y distantes y por lo tanto no tienen la expectativa o la esperanza de ser apoyados o ayudados por este tipo de personas. Los cambios provocan mucho estrés en las personas que llevan la herida del abandono y el rechazo. ¿Por qué? Porque los cambios no dan certeza de un futuro seguro y por lo tanto esa incertidumbre genera también nuevamente una preocupación, una posibilidad de ser abandonados una vez más. El rechazo, la persona que ha sido marcada por el rechazo utiliza la máscara de la huida, del escondite, del alejarse, del aislarse, para no sentirse más herido todavía. Decide sobrevivir lo más lejos de personas que en su mente piensa que pueden herirla o herirlo aún más. Tratan de no ser vistos para no tener que estar huyendo continuamente.
Generalmente las personas que han sufrido rechazo tienen o sufren desórdenes o problemas alimenticios como la anorexia, por ejemplo. Duda de su derecho a existir. Generalmente este tipo de personas cree que no tiene derecho a existir, a estar en esta tierra, por lo tanto desea morirse, desea no estar. Eh, Generalmente dice frases como no valgo nada, soy un cero a la izquierda, y otras frases que tienen que ver con no sentirse valiosos. Son personas calladitas y no son ruidosos cuando niños ni tampoco como adultos. Siempre quieren pasar desapercibidos. Tienen dificultad para aceptar ser amados porque desconfían de las personas que les aman. No hay confianza. Se sienten como asfixiados y huyen del compromiso. No se atreven a tomar compromisos. Les da mucho estrés, les provoca mucho estrés el compromiso, por lo tanto toman distancia, se alejan de situaciones que los pueden comprometer. No logran llegar a las metas a veces, o quedan a medio camino, no logran terminar lo que empiezan, rechazan el amor porque lo interpretan mal y se consideran sin valor. Generalmente en un grupo prefieren estar o meterse en su caparazón, ocultarse en su caparazón, no opinar nada, no decir nada, porque piensan que sus comentarios no van a hacer ningún aporte a la conversación. Necesitan ganar la aprobación de los demás, por lo tanto están siempre en la búsqueda de aceptación, y mientras más se rechazan, más se culpan, y mientras más se culpan, generan más situaciones para ser rechazados. El peligro es que ni siquiera se acepten a sí mismos y por lo tanto entregan toda su vida, su existencia hacia otras personas. En conclusión, la vida de una persona marcada por el rechazo, por el abandono, es una vida muy triste, es una vida dolorosa, muy, muy dolorosa, y lo compartía con nosotros Anita hace un momento. Y esto que hoy día podemos ver y que muchos de nosotros en algún momento hemos llevado marcas, y probablemente alguno esté llevando esta marca aún, no puede disfrutar en plenitud la vida de Dios porque no es una vida que pertenezca al reino de Dios. Pero esto no es nuevo. Encontramos en la Biblia que la mayoría de los personajes bíblicos, la mayoría de los personajes que Dios usó para desarrollar su plan, para levantar a su pueblo, para traer salvación hoy día a la humanidad, fueron víctimas, fueron marcados por la herida, por el dolor del maltrato o del abandono o del rechazo. Por lo tanto, no es algo nuevo. El abandono y el rechazo es un producto de la naturaleza humana caída, de la naturaleza humana sin Dios. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, quedó expuesto a conductas que van a provocar en los demás y en sí mismo experiencias de dolor marcadas por el rechazo y el abandono. Uno de los tantos ejemplos bíblicos es el que encontramos en la Biblia, en el libro de Éxodo, el caso de Moisés, por ejemplo. Moisés fue escogido por Dios, estando en el desierto. Dios se le apareció y le dijo: mira, yo he visto la aflicción de mi pueblo y he decidido sacar a mi pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, y te pido que tú vayas a Faraón y le digas que deje ir a mi pueblo y lleves a mi pueblo a la tierra que yo les he prometido. Moisés, en lugar de alegrarse y de
escuchar con atención y disfrutar ese momento de encuentro con Dios y recibir con alegría la tarea que Dios le encomendó, se deshace en excusas. Y cada excusa muestra o deja en evidencia la marca del rechazo, la marca del abandono en su vida. Si nosotros conocemos la vida de Moisés, vamos a encontrarnos que él fue marcado por la esclavitud, fue marcado por el temor de la muerte, fue arrancado de sus padres biológicos y criarse en un contexto, en una cultura distinta, pero en esa cultura jamás se sintió parte de esa cultura que es la cultura egipcia, sino que siempre en su interior existía ese sentimiento de que pertenecer a otro lugar. Y por lo tanto fue marcado durante todo su crecimiento por el abandono y el rechazo. Y cuando Dios se le apareció, hay varias excusas, al menos 4 excusas que demuestran esta realidad en Moisés. La primera excusa: no sé qué decir. Dice Moisés: ¿y qué diré si me preguntan quién eres? No tengo idea qué decir. Por lo tanto, tenía mucho temor a ir. La segunda excusa que Moisés tiene es: tal vez no lo haga bien. O sea, tenía temor Moisés de no hacer bien lo que Dios le estaba encomendando. En Éxodo 4:1 aparece esta expresión de Moisés. La tercera excusa es que yo no hablo bien, soy tardo en el habla, soy torpe de lengua, soy tartamudo desde pequeño, no he hablado bien. Le dice la tercera excusa. Y la cuarta: no soy el indicado, manda a otro mejor. En otras palabras, le dice a Dios: no tienes a otro, yo no soy el más indicado para ir. Se deshizo en excusas. Todas esas excusas mostraban claramente que Moisés aún tenía las secuelas de esa marca dolorosa que es la marca del rechazo y el abandono. Son evidencias de una vida que ha experimentado el rechazo y el abandono. Esta vida le impide avanzar, esta vida no deja que lleguemos a las metas. Podemos estar a un paso de la meta, pero ahí esta herida nos pone un freno y no logramos avanzar porque tenemos miedo a avanzar. Dios tiene para nosotros una vida distinta, que vivamos esta vida. No es el plan de Dios. El plan de Dios no es que vivamos esta vida miserable que es en la que nos vemos sometidos cuando llevamos la marca del abandono y el rechazo. Ciertamente no es la vida que Dios ha planeado para nosotros. No es la vida que Dios creó. Dios creó una vida para nosotros a imagen y semejanza de Él. La vida de los hijos de Dios es extremadamente diferente. La vida de los hijos de Dios es totalmente opuesta, es extremadamente opuesta. Nuestra vida, la vida que Dios creó para nosotros, es como aquella que vivieron en el principio Adán y Eva en el huerto del Edén. Una vida de comunión con Dios, íntima, estrecha, fluida, de comunicación fluida con el Padre. Una vida de paz, una vida de abundancia, una vida de salud, una vida abundante en presencia de Dios. Dice en Génesis 1:28, y les dio esta bendición. Mire, es una vida de bendición la vida de los hijos de Dios. La vida de todo ser humano creado por Dios es una vida de bendición. Dice: quiero que se reproduzcan, o sea, es una vida productiva. Quiero que se multipliquen. Es una vida que permite a la persona alcanzar logros. Quiero que se llenen, que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Es una vida de gobierno, de liderazgo, es una vida de influencia, no es una vida escondida, no es una vida de huida, es una vida de
presencia, de liderazgo, de influencia, de impacto en los lugares donde nosotros nos encontremos. La vida que Dios nos dio es una vida de acuerdo a la ciudadanía del cielo. Es la vida de la cultura del reino de Dios. Dice en 1 de Pedro 2, versos 9 y 10, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Mire, la familia de Dios vive una vida increíble. Los miembros de la familia de Dios viven en el estándar de la vida de Dios mismo. Dice, son sacerdotes al servicio del rey, o sea, son representantes al servicio del rey. No somos representantes de cualquier persona, somos representantes del rey de reyes y señor de señores, del creador del universo. Y son su pueblo, somos su pueblo, su nación, somos su cultura, somos su representación, somos su esencia, somos su ADN, somos su genética, somos representantes plenos de Dios. Dios mismo dice, los sacó de la oscuridad del pecado, es decir, de la vida que llevamos sin Dios, o de la vida marcada por el rechazo, el abandono, y los hizo entrar en su luz maravillosa, es decir, en la vida que Él nos dio, para la cual Él nos creó. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Todos nosotros que hemos sido traspasados, o mejor dicho, trasladados de la vida sin Dios a la vida plena en Dios, anunciemos las maravillas, la diferencia que hay entre la vida marcada por el abandono y el rechazo, creada por las circunstancias o por las personas, y la vida de Dios creada por nuestro Creador, por nuestro Dios soberano y Señor, creada para bendición de cada uno de nosotros. Anunciemos las maravillas, la diferencia que existe entre la vida sin Dios y la vida en Él. Antes dice, ustedes no eran nada, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Somos un pueblo amado. Somos de una ciudadanía marcada por el amor, por la honra, por el poder, por la autoridad de Dios. Somos un pueblo con autoridad. Somos un pueblo bajo el favor de Dios. Y el llamado que Dios nos hace es a vivir en este estándar de vida, a vivir la vida que nos pertenece. La vida marcada por el abandono, por el rechazo, no es la vida que te pertenece, no es la vida que Dios te dio, no es la vida con la cual tendrás que adaptarte y vivir por siempre en el escenario de esta tierra. La vida que Dios nos dio, la vida que nos pertenece, es, como Jesús lo dijo, una vida abundante. Yo vine para darles vida y vida en abundancia. Cuando aceptamos y decidimos caminar con Jesús, empezamos a experimentar esa vida. Cuando decidimos iniciar esta aventura con Jesús, empezamos a experimentar la vida abundante, la vida del cielo, la vida plena que Dios tiene para nosotros. El peligro está en que, habiendo recibido a Jesús, habiendo iniciado una relación con Jesús, sigamos viviendo de la misma manera que vivíamos antes de tomar la decisión de seguir a Jesús. Y ocurre en muchos casos. No podemos seguir viviendo como antes. No podemos seguir viviendo bajo ese dolor, porque el que viene a Cristo, en Cristo tiene sanidad, en Cristo tiene libertad de esa opresión. En el texto que les compartí antes, dice que fuimos sacados por Dios de ese estilo de vida, y Él nos hizo entrar.
Jesús nos hizo entrar a la vida de la luz maravillosa en Dios, la vida para la cual somos creados, hemos sido destinados. Tu destino es la vida plena en Dios, sin la marca, sin el chichón del rechazo y el abandono. En la Biblia encontramos un ejemplo de una persona que, siendo tomada por Dios, siendo ungido por el Espíritu de Dios, no abandonó la vida antes de Dios. Y es el caso de Saúl, por ejemplo, elegido por Dios como rey de Israel. Él fue marcado por el rechazo y el abandono desde niño. Pertenecía a una comunidad, a una población, a un sector de Israel, a un territorio de Israel muy pequeño, muy reducido, porque ese territorio había sido rechazado y abandonado por su propio pueblo. Evidentemente, Saúl no sufrió las heridas del rechazo y el abandono desde su familia, sino que los sufrió desde su territorio, desde su pueblo, desde la nación a la que él perteneció. Y a veces puede ocurrir con nosotros también, que no necesariamente en la familia podemos ser marcados por el abandono y el rechazo, sino podemos ser marcados por el hecho de pertenecer a una etnia, por el hecho de pertenecer a un grupo o determinado que no es muy reconocido ni muy aceptado en el entorno donde vivimos. Y a Saúl le ocurrió eso. Sin embargo, Dios lo llamó. Fue Samuel y ungió a Saúl como rey de Israel. Lo curioso, que las marcas del abandono y el rechazo eran tan grandes en Saúl, que al momento de estarse celebrando la ceremonia para ungirlo como rey, no lo podían encontrar por ningún lado. Saúl no estaba en la ceremonia, no había llegado. Cuando empiezan a buscarlo, Saúl estaba muy escondido en una cueva, no quería salir de ahí, lleno de miedo. ¿Por qué? Por las marcas que llevaba a causa del rechazo y el abandono. Sin embargo, Dios lo ungió, Dios lo capacitó y se convirtió en el rey de Israel. Y Dios le dio victorias increíbles, derrotó a los enemigos de Israel y convocó a un pueblo, a una nación, y fue capaz de liderar. Pero una vez que él estaba ya liderando y una vez que se vio triunfante ante grandes desafíos, grandes amenazas, él pensó que todo eso lo estaba logrando en su propia fuerza y empezó a dejar de depender de Dios. El espíritu de abandono y de rechazo volvió a su vida y lo empezó a consumir en decisiones que lo llevaron al precipicio. Y poco a poco fue perdiendo fuerza su liderazgo y fue socavando su propio logro. Fue destruyendo sus propios logros, sus propias metas, su propio imperio fue siendo destruido a causa de sus malas decisiones empujadas por este espíritu de abandono y de rechazo. Mientras Saúl iba destruyéndose a sí mismo, Dios empezó a levantar a un joven llamado David. Y David también sufrió las marcas del abandono y el rechazo, tanto por parte de sus hermanos como por parte de su padre. David era el menor de sus hermanos. Samuel fue enviado a la casa del padre de David para ungir rey para Israel. El padre hizo pasar 7 hijos frente a Samuel, presentándolos como los posibles candidatos para ser rey de Israel. Y Dios dijo a Samuel: ninguno de estos es. Y Samuel le dice al padre de David: y estos son todos tus hijos, no te queda otro. Y Isaí, el padre de David, dice: ah, sí, tengo aún al menor de todos que está cuidando en el campo las ovejas.
envía por él, le dice Samuel, lo traen y apenas entra David, Dios le dice a Samuel, derrama aceite sobre él porque este es el rey de Israel. Sus padres no daban un peso por él, sus hermanos tampoco. Sin embargo, Dios lo eligió. Y sabes tú que, contrario al caso de Saúl, él sanó de las heridas del rechazo y el abandono en la presencia de Dios. Permitió que Dios tratara su carácter en la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios. Si leemos los salmos, nos vamos a dar cuenta cómo David tenía momentos gloriosos, experiencias con Dios continuamente. Y en esas experiencias su carácter fue formado y empezó a ser sanado de todas sus heridas. Dice en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es decir, no importa que me abandone, aunque me abandonen las personas más significativas para mí en esta vida, las más cercanas como son padre y madre, no seré afectado porque Jehová no me abandona, porque Dios me ama. Soy amado, soy afirmado, estoy establecido, estoy aceptado en Dios, estoy pleno en Dios. Mientras Saúl se iba desmoronando porque el espíritu de abandono y rechazo empezó a tomar lugar en él, o empezó, mejor dicho, a darle lugar, David se iba levantando porque permitió a Dios que tratara con su vida, que tratara ese dolor, esa herida, y Dios fue sanando su vida. En una ocasión, en un salmo, el Salmo 40, dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, sobre fundamento firme, sólido. Y hoy día puedo cantar un cántico nuevo, un cántico de Dios en mi vida. Dios ha escrito una nueva historia en mí, estaba diciendo David, y Dios quiere escribir una nueva historia en cada uno de nosotros. No la historia marcada por las heridas, sino la historia marcada por el amor de Dios, por el amor del Padre. Dios renueva nuestra vida cambiando nuestra manera de pensar, porque la herida del abandono o del rechazo no tiene que ver tanto con los hechos que provocaron la herida, el chichón, sino más bien tienen que ver con la forma en que nosotros vemos o percibimos lo que nos ocurrió. La forma en que procesamos en nuestra mente los eventos que nos provocaron dolor. Desde esa perspectiva, Dios nos invita a que dejemos que Dios sane nuestra mente, que Dios sane nuestra cabeza, porque sanando nuestra mente, nuestros pensamientos, va a ser sano todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Debemos dejar que Él sane nuestra mente. La palabra de Dios nos dice que nos despojemos y no nos conformemos a la mentalidad del rechazo, a la mentalidad del abandono. El rechazo y el abandono son más bien heridas que están marcadas aquí en nuestra mente. Son heridas del alma, pero marcadas en nuestros pensamientos, que nos hacen ver todo de manera negativa hacia nosotros. Y por eso Dios nos invita a que rechacemos esos pensamientos, esa mentalidad, la mentalidad del abandono y el rechazo, y nos vistamos de la mentalidad de Dios, de la mentalidad renovada de los hijos de Dios, como dice en Efesios 4:22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. También nos dice en Romanos 12:2,
Dice, no os conforméis a este siglo, o sea, a esta mentalidad, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Para renovar nuestra mente es necesario dejarnos pastorear por Cristo, por el Padre. ¿Sabe para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. La vida nueva es Cristo en nosotros. Cristo formado en nosotros, dice en Colosenses, esperanza de gloria. Cuando Cristo sea formado en nosotros, seremos sanos completamente y plenamente. Para que Cristo sea formado en nosotros, tenemos que ser pastoreados o discipulados en la palabra de Dios. Este es el tratamiento o la terapia de Dios, o que Dios usó en Anita, por ejemplo, quien nos compartió su experiencia de vida, y también lo será en nosotros. Fue una palabra de Dios la que la conectó con el amor del Padre, la que le hizo sentir que era hija y que era hija amada. Fue la palabra de Dios la que la conectó con la vida íntegra, con el carácter de Cristo. Fue una palabra de Dios la que hizo que Anita sanara de la dependencia emocional, porque le mostró el pleno amor de Dios que la llenaba por completo y no necesitaba depender de nadie más para sentirse bien. Fue una palabra de Dios la que la llevó a perdonar a su madre. Es la palabra de Dios la que provoca en nosotros la mentalidad, la que desarrolla la mentalidad de Cristo, la que forma a Cristo en nosotros y nos provoca sanidad. Quiero invitarte en el nombre de Jesús a dejarte pastorear, a dejarte discipular por la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde encontramos la transformación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestra mente. Días atrás, Franklin, un miembro de nuestra familia de la fe, compartía una palabra, y en esa palabra soltó una perla, soltó un tesoro del reino, y dice que la palabra de Dios enmudece las tormentas, calla las tormentas. Sí, la palabra de Dios enmudece las tormentas que provoca el rechazo y el abandono en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Jesús, cuando iba en la barca con sus discípulos, y los discípulos atemorizados le despertaron, y él ordenó al viento y al mar que enmudecieran, que callaran. Los hizo callar, los hizo bajar su ruido, su voz, el volumen de sus voces, para escuchar, estar atento a la voz de Dios. La palabra de Dios baja el tono, baja el volumen de las voces de las tormentas que vienen a la vida y a la mente. Por lo tanto, sumerjámonos en la palabra de Dios. La palabra de Dios alumbra toda realidad. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que cada oscuridad que haya en nuestras vidas, la palabra de Dios tiene luz para hacer desaparecer esas zonas oscuras. Cualquier cosa que te aqueje, que te aflija, que te provoque daño, hay una palabra de Dios para ello, para sanar esa zona o esa realidad. La palabra de Dios pulveriza, mira, todo ataque de Satanás a la mente. Jesús utilizó la palabra de Dios cuando Satanás lo atacó. Quiso atacar su identidad. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús venía de un ayuno de 40 días. Obviamente
el hambre tiene que haber sido una realidad en él. Sin embargo, Jesús le dice, no solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una palabra de Dios para cada ataque del enemigo. Mejor dicho, hay 10, 20 palabras de Dios para cada ataque del enemigo a tu mente. Toma esas palabras, aférrate de esas palabras cuando vengan los ataques a tu mente para que seas sano cada día más. La palabra de Dios desata la sabiduría de Cristo en nosotros. Entonces, la palabra de Dios, dejémonos pastorear por la palabra de Dios para que nuestra vida empiece a ser cada día sanada. La sanidad es un proceso, no es algo que ocurre así de golpe, es un proceso. Dios va sanando en la medida que nosotros nos dejamos pastorear. En la conversación con Anita teníamos otra verdad bíblica para ser sanos, que es la confesión. Confiesa a Dios tu dolor. Lleva a Dios tu dolor. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. Trae tu carga, trae tu herida de rechazo, tráela a Dios y vas a tener descanso. Habrá descanso. Eso le dio descanso a Anita en su desesperación. Y además, la confesión, no solo a Dios, sino confiesa a un grupo o a un amigo o amiga que esté en Cristo, que esté alineado con el corazón de Dios. Anita tiene un grupo de amigas cristianas con las cuales pudo compartir y confesar, abrir su corazón, ser vulnerable en lo que le estaba ocurriendo. Y ese grupo empezó a orar por ella, ese grupo empezó a darle palabra de Dios. Busca personas a las cuales tú puedas compartir. Busca personas que tengan el corazón de Dios, que tengan palabra de Dios y cuéntales, abre tu corazón y te ayudarán a orar y podrás empezar a sanar, a salir de esta realidad. Entonces tenemos el ser pastoreados por la palabra de Dios. Segundo, el principio de la confesión. Tercero, el principio del perdón. Perdonar a las personas que nos provocaron las heridas traerá sanidad a nuestra vida. Perdona no por lo que las otras personas puedan sentir, sino por lo que Dios va a hacer en ti. Dios va a sanarte, Dios va a liberarte al momento de perdonar a quienes provocaron las heridas en tu vida. El perdón tiene un poder increíble, un poder sanador increíble. El perdón hace que soltemos a las personas que nos hirieron y que arrastramos con nosotros en esas heridas. Esa carga tan pesada de aquellas personas que están ahí dando vuelta en nuestra mente, producto de el daño que nos hicieron, es soltada inmediatamente cuando perdonamos. Son cortadas las cadenas de esas personas en nosotros cuando perdonamos. Así que, tercer principio, perdón, el perdón de Dios. Quiero invitarte en el nombre de Jesús a sumergirte en la vida de Dios, a sumergirte en el río de Dios para ser sano plenamente de el rechazo y el abandono. ¿De qué manera estamos viviendo? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la vida que Dios nos dio o a la vida que las circunstancias originaron? Quiero decirte que hay una vida abundante para ti y para mí, para todos nosotros, y está a plena disposición en este momento. Quiero invitarte en el nombre de Jesús a orar para tomar esta vida, para empezar a sumergirnos en este río de sanidad
que es el ser pastoreados por Dios, el río de sanidad que involucra la confesión a Dios y que involucra el perdón. Dios tiene sanidad para ti hoy. Como ha sanado a muchos, como sanó a David en la palabra de Dios, como sanó mi propia vida y como la sigue sanando día a día de las heridas del abandono y el rechazo, Dios tiene sanidad para ti también. Quiero orar en este momento y pedir al Espíritu Santo que venga y revele a tu corazón, a tu vida, situaciones de abandono y de rechazo, personas que te marcaron, y puedas en este momento decidir perdonar, soltar esas cadenas, cortar esas cadenas, en el nombre de Jesús. Si quienes te hirieron están vivos y puedes perdonarles directamente, quiero pedir al Espíritu Santo que te dé la fuerza, el valor para hacerlo. Si ya no están, puedes hacerlo frente a Dios. Decirle a papá, papá, yo quiero perdonar a esta persona que me hirió, que me dañó. Y te pido perdón, Padre, también por todos los pensamientos malos que yo tuve hacia esas personas. En el nombre de Jesús. Oremos. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de los que están conectados en este momento. Tú conoces la historia de vida de cada uno. Conoces su trayectoria, conoces el entorno en que crecieron. Conoces cada persona que ha marcado sus vidas, positiva o negativamente. Espíritu Santo, ven a la vida de cada uno y conecta la vida de cada uno con imágenes, con las personas que les provocaron dolor en algún momento. Y conéctalos con la capacidad de perdón que hay en ti, papá. Espíritu Santo, produce en cada uno el querer como el hacer. Produce en cada uno el querer perdonar. El querer soltar al ofensor en el nombre de Jesús. No cargar más con el ofensor durante su trayectoria de vida, sino que soltarlo para siempre. Espíritu Santo, provoca en cada uno el hambre de tu palabra, el hambre de ser pastoreado, de ser discipulado. Que cada uno sienta desesperación por palabra tuya. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae en cada uno la decisión de confesión, de abrir su corazón, de ser vulnerables ante ti. Y trae también, Padre, la capacidad de creer. Incrementa o suelta, mejor dicho, activa la fe en cada uno para creer en quiénes somos realmente. Creer que somos pueblo de Dios, que somos tus hijos, que somos de una ciudadanía celestial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta bendición. Ven en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Libertad es lo que tengo, libertad donde yo voy, libertad es el destino para mi generación.